Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos, gracias por estar siempre con nosotros aquí en Frente a Frente, en una cálida mañana, pese a que estamos en las cercanías de la Navidad, pero no es la temperatura que hemos tenido en otros días. Despejado totalmente el cielo, se proyecta por ahí un día con bastante calor, en Tegucigalpa, no digamos en las zonas donde las temperaturas son más altas, pero ya nuestro experto en meteorología, César Quintanilla, nos anunciaba que el día de mañana entra un frente frío al país. Así es que, agradables temperaturas para recibir la natividad en el país, agradables temperaturas para esperar un año nuevo, aunque en la nación la situación no sea del todo favorable, agradable, por tantas circunstancias sociales, políticas, económicas que vive el país. Bueno, les comparto y les adelanto que el tema que abordaremos el día de hoy tiene que ver con la seguridad en el país, con el trabajo que ha venido haciendo la policía, la DIPANCO también con este estado de sección, por ahí para conocer los resultados, pero también que se proyecta para los próximos días o al cierre de este año para proteger a la población, sobre todo en este tiempo que hay mucho circulante y que los antisociales abren más la mirada, y no solo la mirada, sino que también las manos y el bolsillo para quitarles el dinero a las personas que honradamente se lo han ganado. Y ya les estaremos compartiendo el tema del día de hoy, o la interrogante del día de hoy, o el párrafo con el que queremos interactuar con todos ustedes. Ahora, lo que me llama la atención, y esto sí, vean, lo pongo de antesala porque me llamó poderosamente la atención la noche de ayer, lo que pasó en el Congreso Nacional. Un hecho penoso, aunque vean ustedes lo que pasa acá. Y ya les describiremos qué es lo que pasó la noche de ayer en el Congreso Nacional. Presentan o para ponerlos en antecedentes, y les dejamos un poco de ambiente para que ustedes se familiaricen. Esto que no es una cantina ni tampoco es la esquina de un bar peleonero, es el Congreso Nacional. Bueno, sobre estas imágenes, y aquí creo que hay una imagen más clara. Bueno, sobre estas imágenes, el diputado que ustedes ven, el diputado Portillo, entiendo, lleva una moción de orden a la Junta Directiva del Congreso Nacional para que, vía moción de orden, se les dé un incremento. Ahí va Bartolo Fuentes, vean lo que hace Bartolo Fuentes, diputado del Progreso y del Partido Libertad y Refundación. Yo, que tengo experiencia legislativa más allá de los 15 años, nunca había visto que alguien rompiera una moción de orden. Se llama moción de orden. Y ahí ven las imágenes ustedes. Ahí ven este es nuestro Congreso. Decía la directora del CNA, Gabriela Castellanos, del Congreso que elegimos al Congreso que tenemos. Ese es el Congreso que tenemos. Ese es el Congreso que tenemos, que está a punto de irse de vacaciones, o está a punto, no digamos de vacaciones, están a punto de irse para sus casas, sin haber aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos. Una segunda vez se repite esta historia en el país. Ustedes recuerdan cuando Manuel Zelaya era presidente, que estuvimos casi un año sin presupuesto. ¿Será que esta vez van con lo mismo? Pues les cuento así muy rápidamente qué es lo que pasó. La Junta Directiva y la bancada del Partido Libertad y Refundación dicen que no le dan un incremento a los maestros porque el Partido Nacional y el Partido Liberal se oponen. El presidente del Consejo Central Ejecutivo, don Gianni Rosenthal, sale a aclarar de que ellos van a apoyar esta medida.
y que incluso van a pedir, como los están culpando, ellos van a pedir ahora que se les dé un incremento, o se consignen 2.500 millones en el presupuesto general de ingresos y egresos del 2023 y no 5.000 millones. Los nacionalistas vibran en la misma frecuencia, pero como lo siguen responsabilizando que no se le incrementa a los maestros por culpa de liberales y nacionalistas, los nacionalistas presentan una moción de orden y viene Bartolo Fuentes, agarra la moción y la rompe. La moción de orden mínimamente se tiene que presentar a discusión al Congreso Nacional. Si nos dicen los diputados que no la mayoría, que en este caso son 65 votos, que no la aprueban, pues hasta ahí llega la moción. Pero es lo mínimo que se puede hacer. Lo mínimo que se puede hacer con una moción de orden. Pero vean ustedes a dónde nos están llevando estos diputados del Congreso Nacional. Y aquí no hay que hacer excepción de ninguna de las bancadas. Bueno, quizá los del Partido Liberal, que son los que se han vuelto espectadores de este circo en el que están metidos, imbuidos, nacionalistas y de Libertad y Refundación. Vean usted este diputado, Bartolo Fuentes, lo que hace en una... Y ya quemaron una constitución también en ese escenario legislativo. Eso es penoso, eso es vergonzoso. Lo que deberían de estar peleándose, pero peleando pelea de ideas. Una discusión de altura, de pensamiento para aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos. Y en algo sí quiero dejar constancia, no puede venir el oficialismo a decir de que no se aprueba el presupuesto porque no tienen la voluntad de los liberales ni nacionalistas, porque ellos son los que gobiernan. Ahí es la inteligencia, la capacidad de negociación que tiene que tener la Junta Directiva del Congreso Nacional. Volvemos aquí al estudio, ya ven ustedes con estas imágenes, no quisiéramos proyectar estas imágenes, quisiéramos tener otro tipo de imágenes previo a la Navidad y al cierre de este año. Qué pena por nuestros, bueno, padres de la patria, creo que les queda muy grande ese nombre o ese calificativo a estos señores que están ahí en ese lugar, en el Congreso Nacional. Vean ustedes, un acto de violencia, porque es un acto de violencia, que invita a la violencia, y casualmente hoy vamos a abordar esa temática aquí en el programa de Frente a Frente, como estos señores que tengo que me acompañen hoy aquí, ya les estaré dando a conocer quiénes son. Permanentemente se esmeran, ya ven ustedes, por llevar la tranquilidad, la paz, la armonía en la población hondureña, y los padres de la patria dicen, miren, las cosas aquí en el país se arreglan a trompadas, las cosas se arreglan así a moquetazos, así como estamos nosotros aquí en este momento. Y eso es una invitación a la violencia, señores, es una invitación a la violencia. El tema del día de hoy pasa precisamente por la seguridad en el país, por la violencia y la delincuencia, y por ahí cuáles son las acciones y los números que tiene la policía del trabajo que han hecho en estos últimos días, sobre todo con este tema de la estado de sección, que hay varios colonias, barrios, sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que están sitiados. Entonces saludo de inmediato a la licenciada Migdonia Yestas, es coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciada, buenos días. Buenos días, estimado amigo, y muchas gracias por la invitación a debatir sobre la inseguridad o la seguridad en el país. Y quiero hacer eco lo que acabas de decir, que así como en las escuelas hay escuelas para padres y madres de familia, también en el Congreso debería haber una escuela para diputados, para los padres y madres de la patria, precisamente porque hay que enseñarles las nociones básicas de democracia y de Estado de Derecho, y sobre todo para enseñarles que son ejemplos en el país, y que si ellos hacen violencia política con eso que están haciendo, entonces hay que pedirle al NIM, a NDI, que nos ayude a armar una escuela para que vayan desde primer grado hasta que se gradúen y puedan ser los políticos que queremos. Se me adelantó, le iba a preguntar su opinión sobre eso que había pasado en el Congreso Nacional. También saludo a quienes no les pregunto pues qué opinión tienen de esto del Congreso Nacional, pero igual si tienen una versión, con gusto se la recibimos, porque ellos tienen y guardan una línea de respeto institucional que no se da en el Congreso Nacional, porque el romper una moción de orden, aclaro, moción de orden, no es una simple moción, ese es no respetar la institucionalidad, no respetar
lo establecido, las normas parlamentarias en el Congreso Nacional. Saludo al comisionado Eduardo Turcios, él es director de la Policía Preventiva. Comisionado, buenos días. Sí, muy buenos días, gracias licenciado Ulises por la invitación y permitirnos esta mañana pues mostrar a la población todos los logros y las operaciones policiales que se han estado realizando a lo largo de lo que es este año 2022, donde la Policía Nacional, pues a través de sus diferentes miembros de la carrera policial, que somos más de 19,000 miembros, pues los hemos estado esforzando día a día para poder garantizar a la población una seguridad, una paz que realmente pues la población día a día demanda. Bueno, y en un país con tantas necesidades insatisfechas, ya se pueden imaginar ustedes el trabajo de los agentes del orden para pues mantener medianamente las líneas estables en una sociedad convulsa y con ejemplos como los que recién acabamos de ver. El subcomisionado Eduardo Lanza es subdirector de la DIPANCO. Subcomisionado, buenos días. Buenos días, licenciado Ulises, licenciada Migdonia, gobernador Turcios. Bueno, igual, gracias por la invitación y de parte de DIPANCO, pues es importante que nos den estos espacios para poder darle a conocer a la población lo que es la estrategia integral anti-extorsión y que de una u otra manera es necesario conocer el paso a paso y que en el tiempo debe ser constante, que eso es lo que anhelamos en lo que resta de los años subsiguientes. Bueno, vamos a plantearles ya el párrafo que tenemos para compartir con todos ustedes, todas las inquietudes que tengan, cualquier reclamo, incluso las denuncias. Aquí están los encargados del orden en el país para que ustedes las puedan trasladar, les puedan hacer del conocimiento o algún aporte. Esa es la idea de estos foros, de estos platos de opinión, para poder compartir con ustedes pues situaciones, circunstancias que se dan en el país, pero también abordar algunas ideas. Comparto con Luz Madrid entonces el tema del día de hoy y del programa de hoy. Luz, adelante, buenos días. Buenos días, feliz jueves. Vamos a compartir en este momento el tema del día, la pregunta del día para que usted pueda debatir aquí en Frente a Frente. ¿Percibe usted que en efecto los números de la violencia y la delincuencia han bajado en la calle? Opine con nosotros, hay diferentes medios a través de WhatsApp al 9773-6065, de igual forma a través de cada red social, @FrenteAFrenteHN, y recuerde que ahora puede dar la cara en vivo, en Frente a Frente, solicitando el link de Zoom al 9950-8177. ¿Percibe usted que en efecto los números de la violencia y la delincuencia han bajado en la calle? Opine con nosotros. Bueno, de inmediato le consulto al subcomisionado Eduardo Lanza, subdirector de la DIPANCO, porque muchas personas están a la expectativa de cuáles son los resultados o los números que manejan en este momento, al día de hoy, a la mañana de hoy, ya de estos operativos que se están haciendo de manera permanente, constante, en 180 barrios, entiendo yo que son los que están en este estado de sección. ¿Cuáles son el resultado que tienen ya a estas horas de la mañana? ¿Cuál fue el último reporte que le dieron su comisionado sobre los trabajos que se está haciendo la policía, la DIPANCO, en estos lugares? Sí, muy buenos días de nuevo a la población hondureña. Bueno, es muy importante que sepamos que como lo que estamos desarrollando es una estrategia, y esta estrategia, valga la redundancia de palabras, tiene 8 ejes fundamentales. Tenemos aproximadamente casi 3 semanas de estar en lo que es el eje operativo, y el eje operativo tiene 3 fases, y son las cuales estamos desarrollando en estos diferentes barrios y colonias de la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela, así como de San Pedro Sula. No sé si me pueden ayudar ahí en... Si tenemos algunas gráficas, acompañamos con material de apoyo que han traído para conocer pues en números qué es lo que se está haciendo, y la idea del día de hoy también de traer a la licenciada Migdonia y estas es para pues que nos ayude y contrastar en alguna medida estos números. Esta es una gráfica que aquí el subcomisionado Eduardo Lanza se las describe, subcomisionado. Sí, no, es muy importante resaltar que llevamos vinculado a lo que se refiere a la estrategia anti-extorsión un indicador que es internacional, ¿verdad? En lo que se refiere al dato de los homicidios.
Estas son cifras que aún no están validadas porque tenemos una mesa en la cual hay varios autores que participan en ellas para poderlas validar. Incluidos en esos autores pues tenemos acá la licenciada Migdonia. Hasta el momento los tenemos establecidos hasta el mes de septiembre validados. Al momento aquí hacemos una correlación en lo que se refiere a la ejecución del PCM 029 y en lo que el histórico de la tasa de homicidio, ¿verdad? Hasta el día de hoy pues la tenemos en 34%, nosotros la estamos proyectando a fin de año que cierre en 36%. Eso es en el tema de homicidio. La barra azul, para que nuestros televidentes se vayan orientando y ubicando en esta gráfica, la barra azul es la actualidad hasta el mes de septiembre. Correcto, esa es la actual. No. Estamos hablando del 2022 al día que estamos. Correcto. Ok, pero está validada hasta el mes de septiembre de este año. Sí. O sea, acuérdese que es una validación de datos. Pero sí es la de este año, en una ¿verdad? mesa. Correcto, Okay. Es la de este año. Entonces es muy importante que sepamos esto porque son indicadores internacionales, ¿verdad? Se me da con la otra diapositiva, por favor. Vean ustedes de dónde venimos. Del 2011, si me ayudan con la gráfica que teníamos anteriormente, solo para que tengamos una idea de dónde venimos. Del 2011, los homicidios por cada 100.000 habitantes estaban en el... Bueno, aquí vamos a apoyarnos para que ustedes tengan una idea. Del 2006, vean cómo vienen subiendo estas gráficas o estos números, cómo vienen subiendo, y acá. En el 2011 alcanza el pico del 86.47. Al 2012, hay una reducción de menos de un punto, pero de ahí al 2013 hay una baja. Aquí creo, si me ayudan, el 2014 creo que 68, pero para llegar rápido a donde estamos, en el 2015 el 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2017 43, en el 2018 estamos hablando de 41 y ahora estamos en una proyección del 2022 a septiembre. Me dice el subcomisionado Eduardo Lanza, el subdirector de la DIPANCO, que estamos en 34.64, pero me llamó la atención algo que me dijo que proyectan que al cierre del año estén 36, o sea, o menos, o serían unos dos dígitos más. No, la proyectamos a 36 porque es lo que hemos estado haciendo según el estudio, ¿verdad? Estadístico, que la proyección va a cerrar en 36. Por todas las incidencias de Navidad y Año Nuevo. Anhelamos que cierre en 34, pero son las proyecciones que tenemos. Sería en 36. Y esto es muy importante, que siempre el señor director habla de esto, que ni en tiempos de pandemia, donde estuvimos la mayor cantidad de la población en nuestras casas, cerramos con un dato así, ¿verdad? Más bien este año vamos a bajar puntos considerables, que esos puntos, aunque parezcan pocos, pero son más de 500 vidas menos de muertes violentas que han pasado en nuestro país, ¿verdad? Lógicamente son datos todavía elevados, o sea, si los comparamos con el tema de los indicadores mundiales, ¿verdad? ¿La media internacional es de cuánto? Creo que es 8. De 8 puntos, de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, pero habrá que reconocer también el hecho de que esta reducción debe tener algunas variables, por algunas circunstancias, comisionado. Por ahí ustedes, ¿cuáles consideran o qué proyectan de que ha llevado al país a esta reducción, o por lo menos este último año 2022, porque llena de expectativa y creo que coincide también el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que en efecto sí ha habido una reducción? Sí, bueno, nuevamente muy buenos días a todos. En efecto, así como lo estaba manifestando el compañero Eduardo Lanza, realmente hay una reducción bastante significativa este año. No estamos nosotros del todo contentos, podemos decir. Los esfuerzos han sido bastante fuertes de todos y cada uno de los miembros que conformamos la institución policial y el resto de operadores de justicia, que también día a día pues se unen a esta lucha de lo que es la criminalidad. Podemos decir nosotros que
el fenómeno de la violencia y criminalidad está arraigado por más de 3 décadas en nuestro país. Realmente pues se descuidaron ciertos factores que son muy importantes como es la sana convivencia dentro de la sociedad. Esos espectros negativos pues han tenido un efecto que lo podemos mirar nosotros en las estadísticas. Nosotros tenemos una proyección criminal de cerrar los homicidios con 36%, eso significa más de 500 homicidios en reducción, o 500 vidas que se pueden haber salvado. Tenemos una proyección que se está realizando para el año 2023, sabemos que va a ser un año de muchos retos para la Policía Nacional y el resto de las instituciones operadoras de justicia, licenciado. En ese sentido, pues la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, con el apoyo de las diferentes unidades que cuenta a nivel nacional, hemos logrado implementar esas operaciones que van encaminadas y focalizadas en aquellos puntos o lugares donde realmente pues existe bastante incidencia criminal, y eso se hace a través de los mapas de calor con que cuenta la Policía Nacional, y eso nos ha permitido tener los resultados que hoy en día pues tenemos. Sabemos que es un trabajo bastante fuerte, sabemos que debemos de esforzarnos un poco más, y por ello nosotros casi siempre estamos realizando actividades que puedan integrar a los diferentes sectores que conforman la sociedad hondureña para que se unan de una u otra manera a ayudar y mejorar las condiciones de vida de cada una de las personas que residen en el interior de nuestro país. Bueno, estaba viendo en los diarios, y aquí lo comparto con la licenciada Migdonia y si uno no mirara el encabezado y de repente me regalan una imagen de este encabezado de la prensa. Vean ustedes, si le tapáramos acá a este titular de la prensa y miramos estas 3 jovencitas que aparecen ahí, cualquiera creía que estamos destacando las bellezas después de un partido de fútbol en el Estadio Nacional o en el Olímpico de San Pedro Sula. Pero vean ustedes lo que dice aquí: de 12 a 17 suben los crímenes de mujeres en Choloma. Esta es una problemática. Vean, jovencitas con toda una vida por delante. Esta es una de las grandes problemáticas y que creo que es uno de los grandes desafíos, licenciada Migdonia, de la policía. ¿Cuántas mujeres están muriendo? En Omoa, una niña de 15 años, la secuestran, la raptan un sábado en horas de la noche, aparece muerta el domingo. En Intibucá, la misma tónica. En Santa Lucía, a manos de su pareja sentimental, muere una joven madre. Eso es un reto, y con esto de los números, ustedes también han validado que en efecto se ha dado una reducción, que no es suficiente, pero tampoco es para aplaudir, pero habrá que reconocer que sí ha habido esta disminución, licenciada. Sin duda, y en relación a la pregunta, si usted ve los efectos de los números, la gente debe entender que una cosa es la seguridad objetiva, es decir, los datos que estamos presentando, que el Observatorio Nacional de la Violencia también ha proyectado una tasa y empezó a proyectar una tasa de 37.4 por cada 100.000 habitantes, si las condiciones se mantienen. Y las condiciones no se están manteniendo precisamente porque hay un estado de excepción de más de 160 barrios en 2 ciudades del país, que eso va a hacer que disminuya. Y en promedio son 3 puntos en la tasa de homicidios lo que ha ocurrido, es decir, que vamos a cerrar entre 36 y 37 por cada 100.000 habitantes. Es una proyección conservadora que tiene la Policía Nacional y que el observatorio ha podido analizar, porque obviamente cuando se proyectan los últimos 36 meses y no solo los 9 meses que va cuando se está haciendo. Y dentro de estas muertes violentas hay que recordar, Honduras, y hay que ponerla en el contexto internacional. Honduras es el país más violento en Centroamérica. Seguido le siguen El Salvador y Guatemala. Y bueno, en Nicaragua hay un punto y aparte porque no sabemos las estadísticas. Y Costa Rica siempre ha estado en menos de 11 puntos por cada 100.000 habitantes las muertes violentas. Entonces, son estos 3 países del norte de Centroamérica los más violentos. Y tienen condiciones especiales. Y ahí es donde también es importante analizar que
de estas muertes violentas, el 90-91% son a hombres. La violencia en Honduras tiene un rostro de hombres y de hombres jóvenes, es decir, estamos matando, están asesinando el capital más importante que tiene un país, que es la juventud. Pero además de que son hombres, hay un 9% que son mujeres, más o menos entre 281 en los primeros 11 meses del año. Y esto se vuelve un problema porque ya el observatorio estaba diciendo, a cada 28 horas están asesinando a una mujer. Tenemos en el país una cultura violenta, una cultura que avala el control de las mujeres por parte de los hombres. Y esto se vuelve un problema porque ciudades como Choloma, como el Distrito Central y San Pedro Sula son de las ciudades más violentas que pueden vivir las mujeres. Y ahí es un apartado especial precisamente porque también le siguen después de estas tres ciudades La Ceiba, vean, Danlí. Yo soy del Paraíso y nunca habíamos visto tanta violencia en el municipio de Danlí y El Paraíso, por ejemplo. Obviamente nos fueron a poner una cárcel de máxima seguridad en Moroseli y eso agrava los problemas. Pero también está Juticalpa y Catacamas. ¿Qué está pasando en esos municipios? Que las muertes violentas de mujeres se vuelven un problema. Y sobre todo en esas muertes no son cualquier muerte. Primero, son los hombres que en su condición de poder quieren controlar el cuerpo, el pensamiento y el comportamiento de una mujer. Por eso es que la matan frente a sus hijos, por eso es que el espacio público es el lugar donde mueren violentamente las mujeres y en segundo lugar, de los espacios donde mueren las mujeres, es en su casa de habitación, donde debería ser, igual que para los niños, el espacio de protección. Pero también es importante establecer que más o menos el 63% de las muertes violentas de mujeres son femicidios, es decir, su pareja, a manos de su pareja es el que les está quitando la vida. ¿Y eso qué se llama? Cultura violenta. Así nos han enseñado, por eso es que critico el Congreso Nacional, que la forma violenta desarrollan en vez de hacerlo con mecanismos alternativos de resolución de controversias o de conflictos. Y lo mismo pasa en el hogar. Los hombres creen que así lo mando, así lo quiero, así lo haré, porque ellos tienen el poder y eso es lo que afecta a este país. Por eso es que entre delincuencia común y delincuencia organizada, el tema de violencia y convivencia lleva una parte más o menos del 27%, pero también que hace que haya mucha violencia. Y las respuestas, porque vamos a continuar con el subcomisionado Eduardo Lanza, el subdirector de la DIPANCO, que nos va a ayudar con las gráficas que tienen ellos de los trabajos, de los resultados que hay a este momento con el estado de sección o el estado de sitio, las colonias que se han sitiado, cuáles son los resultados. Pero aprovechando que está el comisionado y director de la Policía Preventiva, Eduardo Turcios, lo que decía la licenciada Migdonia, ahí está, bueno, lo que tiene que ver con los crímenes contra las mujeres, que se vuelve muy reiterado, muy recurrente, pero también lugares como Catacamas, me mencionaba Danlí, Juticalpa, lugares que antes no eran, que eran pozos de paz y todo eso, pero no había tanta violencia como se está registrando el día de hoy. ¿Qué ha pasado en estos lugares, comisionado? Bueno, primeramente quiero manifestarle a usted que el femicidio pues es una manifestación extrema de la violencia dirigida hacia la mujer. Nosotros pues hemos hecho algún tipo de investigaciones, sabemos que son lugares donde ha predominado realmente el dominio de los hombres, donde quieren imponer de repente algunas teorías y minimizar lo que es la participación de que debe de tener la mujer en la comunidad, en su nuevo rol. En ese sentido, pues hay esta cultura de machismo, lo que los ha generado esos índices de violencia. Pero déjeme decirle que la Policía Nacional, conjuntamente con el Observatorio de la Violencia, algunos cooperantes como USAID, hemos estado implementando lo que son algunas unidades, son unidades policiales de atención
al crimen contra la violencia. Son unidades que van a estar dirigidas a poder atender este tipo de situaciones donde las personas van a ser atendidas de una manera muy particular, muy privada, para que pueda la mujer que se sienta afectada, ir a interponer la denuncia y darle el tratamiento adecuado que realmente necesita caso por caso. De esta manera, pues nosotros tenemos focalizado ya esas ciudades que son de bastante incidencia de violencia en la mujer para poder mejorar las capacidades y así de esta manera pues mejorar lo que es la prevención a la violencia de género. ¿Ya hay presencia de maras y pandillas en estos lugares que antes eran pues más calmos, no tenían estos índices de violencia, comisionado? Bueno, sabemos nosotros que la movilidad de estas estructuras criminales es bastante activa. Ahorita con la incorporación y la implementación de lo que es el estado de excepción, sabemos que han migrado a los lugares rurales. Caso de ello, pues podemos decirle que la semana anterior tuvimos una incursión de operación policial rural en lo que es el área rural del municipio de Santa Lucía, donde pudimos encontrar algunas garitas, algunos pertrechos donde estas personas estaban pernoctando, aparte de ello que están realizando actividades de entrenamiento para ejercer lo que es la actividad de sicariato y así demostrar su autoridad y poder a las personas que realmente ellos amenazan o quieren obtener de ellos algún lucro, como es el efectivo o algún beneficio mediante lo que es la adquisición de recursos por medio del delito de la extorsión. Bueno, ahí me parece importante decir por favor, algo. Migdonia. Y cuando se establecen estas medidas de control y disuasión del delito, como el estado de excepción o como los toques de queda, hay que tener cuidado, y ya lo hemos conversado con la Policía Nacional, el hecho de que cuando se está en estos más de 160 barrios y colonias, obviamente los delincuentes, en este caso las maras y las pandillas, van a desplazarse y van a irse a otros municipios que no tengan este estado de excepción. ¿Qué significa? Dejan de controlar o dejan con control mínimo los territorios que ya tienen conquistados o controlados y van a conquistar o a controlar otros territorios. Y cuando estas medidas terminan su efecto y ya no más, entonces ya expanden su territorio, y eso es lo que ha pasado con muchos municipios. Por ejemplo, Danlí, El Paraíso, están extorsionando, y es precisamente esa salida de las maras y las pandillas a otros municipios, por ejemplo, como Catacamas, como Juticalpa, que hay también un choque entre narcotráfico y maras y pandillas, a ver quién puede más y quién es el que maneja la plaza. Ahí es donde se vuelve un problema cuando analizamos. Pero también quiero hacer eco del tema de muerte violenta de mujeres y femicidios. Y es que ya hemos hablado con el ministro de Seguridad, que nos atendió muy bien al movimiento de mujeres del Atlántico, gracias a Dios, Islas de la Bahía y Atlántida y Colón, precisamente porque se requieren unidades especiales de investigación de muerte violenta de mujeres y femicidios. ¿Por qué? Cuando hablamos de femicidios, ¿quién es el perpetrador? ¿Quién es el victimario? Un hombre en su condición de pareja y expareja. En una comunidad, ¿saben quién es el hombre, el compañero y la pareja de esa mujer? Sí. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué hay tanta impunidad en las muertes violentas de mujeres y femicidios? Por eso es que se requiere, como decía el comisionado Turcios, unas unidades especiales de investigación, que alabamos que la policía lo esté tomando en cuenta, precisamente porque se requiere la debida diligencia para atender la investigación y que se judicialicen los casos y no haya tanta impunidad en las muertes violentas de mujeres y femicidios. Bueno, vamos a cumplir con nuestro primer compromiso comercial. Al retorno, su comisionado Eduardo Lanza les dará a conocer, pues ya en gráficas, ya está ubicado el comisionado y listo para compartir con ustedes las estadísticas de cuáles son los resultados que hay al día de hoy con estos estados de sección, con estas colonias, barrios y colonias que están sitiados en el país, para conocer por ahí si hay resultados que detengan y que frenen lo que preocupa a muchas personas de bien que están trabajando honestamente, y que es este delito de la extorsión. La pausa comercial, ya volvemos. Continuamos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Hoy
Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, estos son los titulares de tunota.com. Interponen ante la Junta Nominadora tachas contra 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes saben que la Junta Nominadora ya está trabajando contrarreloj, porque ya a finales de este mes ya tienen que tener ya listo todo este proceso para en algún momento o antes del 15 trasladarlo al Congreso Nacional. Dice el designado presidencial Salvador Narrala: será necesario un convenio para firmar la CICI. Senador, no, esta es la del el senador Patrick Leahy, que dice: será necesario un convenio para firmar la CICI. Lo dice el senador Patrick Leahy, así que son noticias. Dice el senador estadounidense, destacó también que la presidenta Xiomara Castro viajó a Nueva York para supervisar personalmente las negociaciones. Y vean la sugerencia que está haciendo. Ahora sí vamos con el designado presidencial Salvador Narrala, y se está defendiendo pues de la carta, el comunicado que giró la Cancillería el día de ayer, en el que pues lo están desautorizando para que hable en nombre de la presidencia de la República. Yo hablé, dice, sobre Cristina Fernández. Narrala tras la aclaración de la Cancillería. Al presente gobierno le están pidiendo, con la prontitud que reaccionó para desautorizar a Salvador Narrala por estas declaraciones que había dado, la velocidad con que se actuó para condenar a la justicia de Argentina por la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pues muchos sectores le están pidiendo, bueno, reaccionen con la misma velocidad por lo que ha dicho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que el peso colombiano está devaluado porque el dinero de la droga se queda en Tegucigalpa y en otras ciudades del mundo. Pero de esto dijeron que no iban a reaccionar, que no iban a pedir una explicación. Vean, aquí se debe terminar esas relaciones de camaradería. Debería de haber una reacción, o por lo menos lo mínimo pedirle una explicación a Gustavo Petro. Esto es lo que destaca entre más noticias. Ven ustedes el zafarrancho de los diputados, también está en los titulares de tunota.com, tema del que ya les hablamos. Eso es lo que usted se puede encontrar. Lo invitamos a que entre a la plataforma y se mantenga informado en este medio digital, tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. ¿Percibe usted que en efecto los números de la violencia y la delincuencia han bajado en la calle? Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Honduras opina a través del 9773-6065. Buen día, un comentario. Esta gente del Congreso últimamente hacen lo que ellos quieren. La verdad que deberían de sacar los bochincheros, porque a pesar que son estudiados y diputados se comportan como que no lo fueran, no tienen ni ética. Feliz día, bendiciones. Con respecto a la violencia, yo digo que sí ha bajado, los veo más en la calle, la verdad que sí, buen trabajo para la policía. Mientras la extorsión al transporte no pare, no se les cree nada. La policía está haciendo un excelente trabajo, felicidades. El Congreso está peor que los mercados, la violencia todavía no se ha detenido, tal vez la delincuencia, porque hay muchos efectivos de la policía y el ejército. Buen día, para muestra una vez más allá de los papos que vuelvan a reelegir los mismos, dice. El martes en la calle del Berrinche, un sujeto con pistola en mano abrió la puerta de un taxi y pidió a los 4 pasajeros que les entregaran los celulares.
¿No ha bajado la delincuencia? Nos pregunta nuestro televidente. Bueno, habiéndoles avisado con anticipación ese cajón que los delincuentes están agazapados ya que tienen suficiente dinero para comer por mucho tiempo. Necesitamos una verdadera guerra contra la delincuencia. Esa rebaja de la delincuencia solo es un espejismo. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Bueno, de inmediato pasamos a conocer cuáles son los resultados de la DIPANCO o de la policía, de las autoridades del presente gobierno en esta lucha frontal que le han abierto a la extorsión y que para eso pues, se han sitiado más de 160, 180 barrios y colonias en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Su comisionado Eduardo Lanza, cuéntenos. Sí, muy buenos días. Es importante que sepamos que toda la baja en el tema de homicidio que tenemos y en algunos otros delitos conexos, lo relacionamos a todas estas actividades que realiza la Policía Nacional. Y de estas quiero destacar pues los allanamientos, que eso es fundamental. Recordemos que para poder perseguir el delito, muchas veces las instituciones de seguridad necesitan recolectar indicios, recolectar evidencia o en su defecto ejecutar órdenes de captura. Entonces los allanamientos es una herramienta que se articula muy bien a lo que es el PCM 029. E igual el decomiso de lo que son las armas blancas y las armas de fuego. Esto es una correlación muy importante en lo que tiene que ver con la baja de homicidios, ya que de una u otra manera recordemos que la mayoría de homicidios que suceden en nuestro país es producido por armas de fuego. Entonces, esto es muy importante destacarlo. Y a nivel de lo que es la percepción, que prácticamente así se refiere a la pregunta de esta mañana, es por eso que hemos aumentado el tema de lo que ven acá, las saturaciones, los retenes fijos, los retenes móviles, los patrullajes a pie, entre otras acciones policiales, para que el ciudadano se sienta seguro al observar una persona uniformada. Entonces eso aumenta la percepción de una manera positiva. Sumamos la otra diapositiva, por favor. Tenemos otra gráfica que podemos compartir con esta es otra gráfica. Aquí destaco algo porque que en nuestro país no sucedan homicidios un día, bien lo estamos diciendo acá, ¿verdad? Esto nos debe dar pues un indicio de cosas buenas que pueden pasar en nuestro país si seguimos, como bien dijo la licenciada Migdonia, manteniendo esta operatividad. El día 12 de diciembre no hubo ningún homicidio en nuestro país. O sea, estos datos lógicamente después se tienen que validar, pero según los datos recolectados a través de la Policía Nacional a nivel nacional, ese día no tuvimos ningún... Yo quisiera hacer un alto en el 12 de diciembre, porque sí los medios de comunicación, y creo que teníamos una gráfica, sobre todo proceso digital, ese día estaba certificando y lo tenemos acá. Policía reporta el 13 de diciembre, lo que pasa es que aquí estamos con diferencia de las fechas, pero dice, policía reporta el 13 de diciembre como día sin hechos violentos, pero la realidad dice otra y reporta un muerto en Ciguatepeque y otro muerto en Omoa, pero parece que estamos hablando ustedes están reportando que es el 12 de diciembre. Correcto, es el 12 de diciembre y con esto siempre hemos tenido un problema en lo que se refiere al tanato y a la hora de muerte de las personas, porque una cosa es el hecho violento sucedido y otro tema es la recolección de los datos de medicina forense. Entonces es por eso que tenemos esta mesa de validación en la cual ya ahí sí establecemos la hora de muerte y podemos vincularla a un día y hora. Y ahí entonces eso es muy importante. Perdón, sí, y ahí es donde es importante establecer que una cosa es cuando se encuentra el cadáver, el tanato, y cuando se lleva a la pileta de morgue, quienes son los responsables y el órgano científico para determinar la hora y la manera de muerte es medicina forense. Y por eso puede establecer que aunque lo encontraron el 12 de diciembre, puede ser el 11 o el 13 de diciembre fue el 12 de diciembre. Entonces ahí hay una diferencia entre lo que se publica, por eso es que la Mesa Interinstitucional de Validación nos establece en tiempo, persona y el lugar donde ocurre una muerte violenta. O sea, ahí es donde certificamos con las instancias qué día y a qué hora es que pierde la vida una persona. Y por eso es válido
la aclaración que hacía el subcomisionado Eduardo Lanza, son números, dice, que van y están sujetos a validación. Entonces seguimos con la gráfica. Sí, muy bien. Otro tema que destacamos es que el temor de la sociedad era el tema de derechos humanos en lo que es la ejecución del PCM 029. Y hasta el día de hoy, la Policía Nacional no tiene ninguna denuncia en ese sentido. Entonces eso quiere decir que estamos respetando el debido proceso, estamos respetando el Estado de Derecho y estamos respetando porque académicamente nuestros policías conocen cómo realizar las acciones policiales ajustadas a lo que dice el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Constitución de la República. Entonces es por ello que hasta el momento estamos en sede de denuncia de violación de derechos humanos. Comisionado, ¿cómo salieron librados con esta, bueno, y que lo sacudió, supongo, esto del fiscal de Santa Bárbara que andaba en una zona que había sucedido un enfrentamiento, un cruce de fuego en el que había muerto un agente del orden y un joven de conducta irregular? ¿Se aclaró qué pasó en esto? ¿Por qué terminó capturado y salieron en los medios con algunos golpes? Sí, bueno, primeramente pues quiero solidarizarme con los compañeros de Fuerzas Armadas, porque por la pérdida irreparable de un miembro de sus filas de la Policía Militar del Orden Público, con las familias. Eso es producto del compromiso que tiene cada uno de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En ese sentido, pues nosotros manejamos la información que en este lugar donde sucedieron los hechos, pues se encontraban patrullando, haciendo labores de control y orden, y en efecto, pues hubo un enfrentamiento con miembros de esa estructura criminal, donde lamentablemente pues hubieron 2 decesos, ¿verdad? Uno por parte del miembro de la Policía Militar y un miembro de una estructura criminal. En ese sentido, nosotros como Policía Nacional los desplazamos de inmediato a poder cooperar y garantizar un mejor control del orden. Trascendió que este funcionario del Ministerio Público fue detenido. Ellos pues la parte que les corresponde, él y creo que un grupo más de personas fueron detenidas y ellos pues son los encargados de hacer las remisiones, porque una de las políticas de nuestra institución es colaborar en cuanto al asesoramiento con ellos para que puedan ellos remitir, y en ese sentido pues es lo que se pudo por parte de nuestra institución policial, apoyarlos en cuanto a la generación de remisión de las personas ¿Se detenidas. aclaró qué pasó en este caso? Porque sí estaban hablando de una violación flagrante a los derechos humanos y de un funcionario del Ministerio Público. Ha trascendido por los diferentes medios de comunicación ese tipo de manifestaciones, pero en este caso pues son ellos, la institución como es la Policía Militar, que debe dar una respuesta positiva acerca de lo que realmente ocurrió. Nosotros como Policía Nacional únicamente los limitamos a resguardar lo que era el orden, y como lo había dicho nuestro compañero, que nuestros miembros de la institución policial día a día son capacitados bajo el marco de lo que es el restricto respeto a los derechos humanos a través de diferentes instituciones como el Ministerio Público, la CONADE, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, para evitar incurrir en algún desafuero que pueda lesionar la integridad y la violación de los derechos que la Constitución garantiza a todos ciudadanos. Bueno, antes de continuar con las gráficas, Migdonia tiene un apunte. Yo creo que es importante decirle a las Fuerzas Armadas que la presunción de inocencia es parte del derecho del país, y que si un funcionario o una persona le dice quién es y se presenta, deberían respetar eso, y sobre todo el hecho de que no se vale golpear, maltratar, herir a una persona, porque si viene de un funcionario del Estado, se convierte en una violación a derechos humanos. ¿Qué saben de ese caso, Migdonia, del fiscal? No, realmente estamos en investigación, estamos de vacaciones, así que estoy dándole seguimiento lo más que puedo a los casos, precisamente porque mis compañeros están de vacaciones, pero yo he dado seguimiento y he escuchado los videos que han presentado, y eso obviamente deslinda la responsabilidad de la Policía Nacional. Por eso es que cuando dicen que tienen 0 violaciones a
Derechos Humanos es porque ningún ciudadano o ciudadana ha presentado un caso de violación a derechos humanos. La gente está pensando que están entrando en las puertas están abriendo puertas de esos más de 160 barrios en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y yo he pasado por la colonia Ulloa, por Nueva Suyapa y por varios barrios de los que están en estado de excepción, y se ve con absoluta calma, precisamente porque las labores son diferentes, son de inteligencia y ya Lanza lo dirá, pero es la forma diferente de atención al ciudadano, de que la policía esté más cercana a la ciudadanía, y obviamente como están preparados para respetar los derechos humanos, y eso es importante porque este año lo hemos visto que ya tienen una nueva forma de ser, y que no es parte de la filosofía, sino que más bien es parte de la formación que se les está dando, el hecho del respeto al ciudadano y esa cultura no violenta dentro de la institución policial. Bueno, miro una gráfica, la otra gráfica que tiene el subcomisionado Eduardo Lanza. Siempre el subcomisionado está en el marco de estas operaciones anti-extorsión que se están realizando. Correcto, siempre en el marco del PCM 029, insisto con el tema de armas de fuego porque es una situación que nos genera mucha violencia en nuestro país. Entonces, en este sentido, han sido decomisadas 342 armas de fuego. El tema de droga es fundamental porque derivado del microtráfico hay muchas personas también que pierden la vida en nuestro país. Entonces, hasta el momento estas son las cifras que tenemos en ese sentido de los decomisos. La próxima diapositiva, por favor. Destacar esto porque generalmente solo destacamos que tenemos una tasa de homicidios de tanto, pero en nuestro país todavía tenemos municipios donde no hay homicidios. Tal vez por el producto de desarrollo o de estos municipios no los ponemos bajo la lupa, ¿verdad? Porque generalmente ponemos bajo la lupa a los municipios que son productivos o que generan algún tipo de riqueza, pero todavía en nuestro país tenemos municipios con cero incidencia, y eso es muy importante destacarlo. Hablamos de municipios, creo que si se da un acercamiento y los podemos identificar acá. Este es en el sector de Occidente. Aquí los tenemos, sí. En Choluteca. Estamos con 44 municipios con 6 incidencias de homicidios en el 2022. En Choluteca, porque sí es importante dar a conocer los nombres, subcomisionado, de estos municipios a los que por alguna razón no hay incidencia de hechos violentos. En Choluteca estamos hablando de Apacilagua, Marcovia y San José. En el 2022, 0 homicidios. 0 incidencia en el tema de homicidios. Y es muy importante esto, por eso son muy interesantes lo que son las prognosis, ¿verdad? Y derivar el por qué suceden hechos violentos en unos lugares y en otros no. Es por eso que estamos haciendo un estudio estadístico en lo que se refieren a variables dependientes, independientes y correlaciones, así como prospectiva criminal, lo cual nos va a establecer varios indicadores, patrones de conducta, entre otros aspectos que se usan en este tema de estudio para poder establecer o verificar qué sucede en nuestro país. Ok, entonces, sí, en el caso de, pero aquí los tenemos, también aquí los podemos leer. Me llama la atención Colón. Colón, estamos hablando de Santa Rosa de Aguán sin ningún homicidio. En Comayagua estamos hablando de Umuya, La Trinidad, Lejamaní. En Copán estamos hablando de San Jerónimo, San Pedro de Copán. En El Paraíso estamos hablando de 6 municipios: Jacaliapa, Liure, Oropolí, Soledad, Vado Ancho y Yuyupe. En Francisco Morazán, vean Francisco Morazán, donde hay una fuerte incidencia también delictiva, de violencia, no se reportan homicidios en estos municipios. Correcto, en Francisco Morazán tenemos 5 municipios en los cuales no hay hechos violentos. Y es muy importante destacar esto porque según el análisis que hemos hecho nosotros, de una u otra manera, hay lugares donde son rutas, podrían ser del narcotráfico, otros podrían ser lugares donde se han establecido el tema de maras y pandillas, pero hay otros lugares donde sin duda no hay este tipo de fenómenos criminales o hechos de violencia. Entonces por eso lo trajimos esta mañana acá para destacarlo y que también la población sepa que tenemos varios lugares en los cuales no hay incidencia criminal. Ahora, aquí, mi doña, ¿qué factores influyen
para que estos municipios estén con 0 homicidios en todo un año. Estamos cerrando el año y es agradable ver estos municipios, y plausible incluso para las autoridades o para los factores o circunstancias que lleven a estos municipios a no tener pues ni un homicidio a estas alturas del año. Mire, y esto es importante establecer. En el observatorio habíamos establecido que habían 52, en los primeros 9 meses, 52 municipios donde no se presentaron ningún hecho violento. De hecho, ya a lo que va del año ya están bajando y están 44. Es el promedio, entre 40 y 44 son año con año los municipios. Y para contestar a su pregunta, nosotros también nos hicimos hace un par de años la pregunta con el doctor Ronnie Velázquez, un doctor... un antropólogo social. Nos hicimos esa pregunta para decir qué es lo que pasa en estos municipios, cómo, y analizamos que esos municipios en los últimos 5 años habían presentado 0 muertes violentas homicidas, y estaban dentro de los que recuerdo ahora: Valladolid, Potrerillos, Mercedes de Oriente, Valladolid, Potrerillos en el departamento de Paraíso, que ya no aparece, vea, Mercedes de Oriente, entre esos municipios. Y fueron 5 de los municipios que estudiamos. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Primero, son municipios con menos de 3.000 habitantes. Son municipios pequeños, pobres, pero que tienen algo importante que no lo da la riqueza ni el comercio, ni el gran comercio. Y se conocen, hay capital social, tienen confianza en la gente, todo el mundo sabe su nombre, se apoyan mutuamente, la escuela, la iglesia, la alcaldía municipal y el centro de salud están al servicio de la gente y no esperan que los sirvan a ellos. Los alcaldes de esos municipios prestan hasta sus carros para llevar la alimentación o el apoyo, la persona que murió, y llevan el ataúd, dan el ataúd para ir a las velas y eso. Entonces, eso es importante. Yo recuerdo, por ejemplo, en Potrerillos, y esto se lo voy a compartir, cuando estábamos haciendo las entrevistas cara a cara con la gente, le preguntábamos al policía, estábamos en la entrevista con el policía, porque solo hay un policía, además, no es que hay mucha presencia policial en esa zona, y le preguntábamos al policía que cuándo había desenfundado su arma, y decía nunca, y tenía 2 años de estar en ahí. esos municipios. En esos municipios. Pero pasa una señora, en Potrerillos pasa una señora, y entonces le dice, y ya le contó, le dice al policía, entonces le pregunto, ¿qué me tiene que contar? Que nosotros le vamos a tocar la puerta en la noche o en la madrugada para saber si no le ha pasado algo a él. Es decir, es la gente que se cuida entre ellos. Por supuesto, hay una buena organización comunitaria de gente que tiene confianza. Eso es el capital social. Por eso es que es importante que la Policía Nacional también trabaje el hecho de que haya una buena organización, que la gente se comunique. La sociedad de padres de familia, el club de amas de casa, el patronato, la junta de agua, que trabajen en función de la comunidad y no para beneficio personal. Fuerzas del orden, alcaldes, fuerzas del orden, policía, tienen el ejemplo de estos municipios, y Migdonia nos ha hecho una radiografía de cuáles pueden ser los factores o cuáles son los factores que inciden para que en estos municipios no hayan homicidios en todo un año. Y vea, esto es reconocible e insisto, plausible para estas comunidades. Si tenemos otra gráfica, muy rápidamente. Sí, muy rápidamente vamos acá, porque esto es muy importante destacarlo. Tenemos 179 municipios con menos de 9 homicidios. O sea, si sumamos estos 179 más los anteriores, estamos hablando de más de 200. O sea, y si sacamos el promedio, vemos que ya tenemos focalizado dónde están sucediendo este hecho criminal, y es donde podemos enfocar nuestros esfuerzos. La próxima, por favor. La próxima gráfica. O dejamos la próxima para después de la pausa comercial. ¿Usted tenía algún agregado? Sí, bueno, luego de la ponencia muy acertada que hace la licenciada Migdonia Yestas, todo se puede o se reduce en lo que es la convivencia, la sana convivencia que aflora en estos municipios, muy importante. Una de las estrategias del plan de gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro es la conformación de mesas de seguridad ciudadana, que las mesas de seguridad ciudadana lo que pretende es organizar las comunidades para adoptar este tipo de modelos, de conductas del resto de municipios, de estos 44 municipios, para poder solucionar lo que es
los problemas de su comunidad. Porque como ella lo decía, si hay algún problema un problema ambiental donde alguien está arrojando basura en lugares, ellos mismos se pueden corregir, y esa es la idea que nosotros, a través de la conformación de mesas de seguridad ciudadana, es enseñarle a las comunidades a que puedan organizarse y buscar soluciones integrales para que puedan ellos tener esos espacios de paz y de tranquilidad que se respiran en estos 44 municipios. Vean, y es interesante, y son imágenes que yo he visto, bueno, y he visto los dos lados. Es interesante cuando uno llega a una comunidad y ve al policía involucrado. Supóngase que se les cayó un puente a la comunidad, o se les cayó una hamaca donde pasan las personas, o pasan un río de un lado a otro, o están poniendo un puente así de manera rústica, y ver al policía involucrado en eso. Pone el fusil al lado y se involucra a ayudarle a la comunidad. Pero también hemos visto el otro lado, donde hay policías donde están de testigos, ahí observando nada más. Pero también los hombres de uniforme que se suman y vean esas imágenes, da confianza, da cercanía a la población, le genera un ambiente de armonía que pues facilita la comunicación entre la comunidad y las fuerzas de orden. Muy brevemente. Solo quiero darles un ejemplo. Donde yo nací, Santa Cruz, El Paraíso. Yo tengo 55 años, y porque no me da pena decirlos, y solo han habido 2 muertes violentas en 55 años. Y es una aldea que no tiene posta policial y que no tiene policía, que solo es, y ahí sí hay muchos habitantes, muchos policías que están al servicio del Estado. Y esto es importante porque todos nos conocemos y todos nos respetamos, y no es que nos decimos don y doña, desde el chixipote de 8 años, que me ve y me dice vos, mi doña, o sea, nos tratan de vos a todo el mundo y con la confianza, pero todos, ahora les preguntamos, ¿y de quién sos hijos? Porque todos se conocen y se puede, hay una buena organización comunitaria, y eso es importante. Bueno, para que, insistimos, repetimos, se tome el ejemplo, las cosas buenas que se han hecho en estos municipios donde no hay homicidios en todo un año, pero también el subcomisionado Eduardo Lanza nos decía que hay otros municipios donde la incidencia de hechos violentos es bastante baja. La pausa comercial y ya volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. @Frente a Frente HN Vicente Hernández nos comparte su opinión, por lo menos no aumentando. Recordemos que dieron un mes para bloquear los chips sin registro y hasta entonces se podrá ver bien los resultados. Hay que ser radical, contigo y claro, y bloquear todo número que no esté registrado, y la suspensión de garantías debe seguir mínimo 6 meses a 1 año. Eduardo Ulloa nos comparte: para que el trabajo policial sea eficiente y eficaz, deben de unirse los demás entes de seguridad del Estado y trabajar de manera articulada con los operadores de justicia. Recordemos que la seguridad interior del Estado es integral, la parte preventiva, investigativa, técnica y jurídica. Carlos Emiliano nos comparte: a lo mejor ha bajado el nivel, pero en otras ciudades del país está en aumento. Ejemplo, Danlí. Muchos ciudadanos creemos que el hecho de tener la tolva muy cerca es un factor negativo. Se debe quitar ese hospedaje de delincuentes. Saludos a la licenciada Migdonia. Santos Sierra nos comparte: la delincuencia ocupa un combate integral donde se involucren las familias y las escuelas. Los entes de seguridad hacen su parte. Falta que se involucren las familias. La inseguridad se combate además con empleos, con salarios decorosos, educación, entre otros. Y por último, Alex Juan nos comparte: no, y nos quieren vender seguridad con un anuncio de que ya no hay extorsión. Vamos cada vez peor. Hasta en los pueblos donde eran seguros hay asaltos ahora. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Perfecto, lo decía uno de los televidentes, la delincuencia, la violencia se combate con
acciones para que se vaya a las causas, no a los efectos. Y esa certidumbre la que se nos tiene que trasladar de parte de quienes nos gobiernan, de la clase política, pero no con lo que vimos ayer en el Congreso, la noche de ayer en el Congreso Nacional. A estas alturas ya debe haber un consenso, una armonía entre las bancadas más representativas, en este caso, la bancada del Partido Nacional, la bancada del Partido Liberal y la bancada del Partido Libertad y Refundación para aprobar el presupuesto. Es inaceptable, es intolerable que a estas alturas no se apruebe un presupuesto porque no se pueden lograr 65 votos de 128 diputados. Ajá, y cuando nos venga el tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia, que se requieren obligado, porque lo dice la ley, lo dice la Constitución, la mayoría calificada que son 86 votos. ¿Qué va a pasar en este momento? Si en este momento no hay capacidad de la Junta Directiva, de esa Junta Directiva que está en discusión su legalidad, para conseguir 65 votos, la mayoría simple, y aprobar el presupuesto, ¿qué va a pasar? Y eso es certidumbre. Eso genera pues mayor claridad de lo que viene en el país y evitar situaciones como las que después obligan a las personas, porque pierden un trabajo, porque pierden sus condiciones de vida y se salen de su ámbito social, o se van para los Estados Unidos o se involucran en acciones que después repercuten en estos municipios donde no tenemos índices de violencia o por lo menos homicidios en todo un año. Estos lugares terminan sacudidos por la violencia. Continuamos con las gráficas que nos ha preparado y que le agradecemos por pues darse el tiempo de compartirlas con nosotros sobre las acciones o los resultados de este estado de excepción o esta lucha contra la extorsión en el país, subcomisionado Eduardo Lanza. Es muy importante que aquí ya vamos focalizando lo que son los lugares ya con una incidencia un poco mayor, que tenemos municipios de 10 a 40 homicidios. Entonces aquí vamos en una categoría donde la Policía Nacional ya empezó a tomar decisiones. ¿Y qué es tomar decisiones? Pues lo que es implementar lo que son unidades metropolitanas en estas regiones. Un ejemplo es lo que hacemos en Choloma, ahí se implementó una unidad metropolitana, en La Lima, acá por Sabana Grande, y estas unidades metropolitanas, lo novedoso es, igual aquí en Tegucigalpa, en el Valle de Sula. Comisionado, este trabajo que tienen ustedes integral está fuera de la focalización que se ha hecho de estos municipios, o sea, ya es una visión nacional de la DIPANCO. Tenemos una visión nacional porque de una u otra manera en enero nuestra propuesta es que así sea, porque muchos sectores de la sociedad así lo han expresado, ¿verdad? Tanto comerciantes o sociedad civil organizada, que es necesaria la extensión del PCM 029 en tiempo y espacio a otras latitudes de nuestro país. Entonces este es un análisis que hemos hecho con la intención de saber a qué lugares llegar y en qué momento tomar las decisiones más acertadas. Y lo que usted acaba de decir, es muy importante la certeza de seguridad de los ciudadanos, porque con esa certeza de seguridad se invierte en esos municipios, hay una locomoción de personas segura y también pues atraemos lo que es el turismo interno, entre otras actividades pues que generen riqueza a nuestro país y que de esa manera pues no exista tanta migración irregular. La próxima diapositiva, por favor. Tenemos, estas son las gráficas que estamos compartiendo y también interactuando aquí con nuestros invitados y sobre todo Migdonia, que creo que tenía una observación, un apunte, no sé si de esta gráfica, supongo que de la anterior. La anterior, pero es importante establecerlo. Por ejemplo, ya decía Lanza, 179 municipios con menos de 10. 56 con entre 10 y 40, es decir, 235 son esos municipios. De 298 representan el 79%. Y esto es importante porque si reducimos las muertes violentas con estrategias integrales de control, de disuasión, de prevención, de rehabilitación y de reinserción, vamos a reducirlo. Pero también es importante que en estos municipios donde
se establecen estos menos de 10, está, por ejemplo, Moroselí. ¿Dónde fueron las muertes violentas de este año en Moroselí? En la cárcel. Moroselí no es un municipio violento. Nosotros, en la encuesta de percepción de inseguridad y victimización en Honduras, cuando aplicamos la encuesta, yo voy a conversar con la gente de Moroselí y me voy a presentar a la policía, a la posta policial. Le digo, mire, soy Migdonia Yestas y vengo con mi equipo a aplicar una encuesta de percepción de inseguridad y para que sepa que aquí estamos y vamos a toda la comunidad. Ahí no es violento. La gente llega al parque y se comunica y comparte. Pero la cárcel es el problema de Moroselí, pero también de Ilama. Yo el otro día pasé por Ilama porque me invitaron a Trinidad Santa Bárbara a dar una conferencia, junto con la Policía Nacional también, y pasé por Ilama, que no la conocía. Y si ustedes ven ahí, y toman una fotografía que yo tomé, son como 20 mujeres que estaban haciendo fila para entrar a la cárcel de Ilama. Y ahí es donde ocurrieron 2 homicidios múltiples. Por eso entonces la pregunta es, ¿qué vamos a intervenir? ¿La cárcel o la comunidad? Y eso es un buen punto. Y luego sigue también dentro de eso el Porvenir. En el Porvenir también hubieron homicidios múltiples y es ahí en las cárceles donde están ocurriendo. Entonces ahí hay que separar de qué estamos hablando en estos municipios, porque también en La Paz hay un homicidio múltiple incluso que está alrededor de la cárcel, no fue en la cárcel pero está cerquita de la cárcel y establecieron que eran personas que estaban lindando con la ley, o sea, delincuentes. Eso se vuelve un problema porque cuando hacemos esas prognosis que Lanza dice y cuando hacemos ese análisis debemos particularizar los municipios que nos permiten determinar qué es lo que está pasando ahí, qué tipo de violencia estamos presentando, porque estamos hablando solo de homicidios. En Honduras este año vamos a disminuir los homicidios múltiples, pero en las cárceles se sigue manteniendo que hay muchas muertes violentas y como bien lo dijo el ciudadano, yo le digo almacenes, usted le dijo hotel, para mí solo llegan a depositarlos ahí y no hay rehabilitación y ni reinserción social y eso se vuelve un problema porque cuando cumplan su condena, ¿a dónde los vamos a mandar? Como dicen en la televisión, a Tumbuctú o a Gracias a Dios. Bueno, tenemos otra gráfica, pero me llamó la atención que dice la licenciada Migdonia Yestas que cerraremos con menos homicidios múltiples, o sea, masacres este año y los números no indican lo contrario. No. 49 homicidios múltiples lo que va hasta la fecha con 182 víctimas y el año pasado cerramos enero a diciembre de 2021 con 55 homicidios múltiples con 185 víctimas. Es decir, si hay un homicidio más vamos a superar el número de víctimas, pero el número de escenas de crimen o eventos no lo vamos a superar. Obviamente espero que no haya 6 homicidios múltiples en lo que va de este año, por eso yo lo he dicho, es bien difícil para la policía poder predecir dónde va a ocurrir un homicidio múltiple, primero porque tienen la logística, tienen las armas que decían, tienen la preparación porque son sicarios y estudian a las víctimas y saben a quién es la persona. Que no haya ninguno, eso sería la expectativa mayor, que a partir de esta fecha, al cierre del año, que no haya ningún homicidio múltiple, esa sería la mayor expectativa. Esos son los esfuerzos que día a día nuestras unidades de inteligencia que cuenta la Policía Nacional están trabajando para tratar de evitar estas muertes múltiples, como lo decía la licenciada Migdonia, pues tenemos ese registro de esas muertes múltiples, pero ¿cuántas se han evitado? Debido a las capacidades y potencialidades que cuentan las unidades de inteligencia, las unidades de investigación criminal para poder reducir esto. Y es muy importante lo que decía la licenciada Migdonia. Hay homicidios múltiples que se salen del control de lo que es la seguridad pública, porque se han realizado o se han perpetrado dentro de centros penitenciarios, algunos casos dentro de lo que es el núcleo familiar. Creo que en Ilama Santa Bárbara hubo una pareja que no solo atentó contra la vida de su señora esposa, sino que con todo el núcleo familiar. Entonces es ahí donde nosotros realmente nos enfocamos a poder mejorar esos espacios de convivencia, esos espacios de que le estamos dando a la policía con la nueva creación de esta SUPAC, las unidades policiales de atención a lo que es la violencia contra las mujeres, para que cuando vayan a interponer su denuncia, orientar
orientar a estas personas, que es lo que los compete, llevarlos al complemento de las unidades que cuenta el Estado para que reciban la atención médica y darles nosotros ese seguimiento, esas visitas continuas a la casa para evitar ese tipo de conducta, capacitar también al hombre que está generando algún tipo de violencia, que de repente por la cultura machista que nosotros tenemos dentro de lo que es nuestro país, irla mejorando, porque como decía la licenciada, muchas veces enfrente de los hijos generan ese tipo de conducta que muchas veces se vuelve repetitivo cuando ellos van creciendo, lo ven como una cosa normal y realmente es una cosa que no es anormal, porque la mujer es la expresión más grande que podemos tener nosotros como seres humanos, tanto los varones como la misma mujer. Porque... Solo quiero hacer una precisión ahí que les enseñamos a los niños cuando yo trabajé en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Prevención de Violencia en la Escuela y la Familia, y que estamos desarrollando una estrategia nuevamente en el Instituto José Cecilio del Valle de Choluteca con el IUTPAS, el Observatorio y la Universidad, y les decimos a los niños, la violencia es un comportamiento que se aprende en la casa o en la familia, en la escuela y en la comunidad. Y debemos aprender o desaprender esa violencia que nos han enseñado estas instancias socializadoras del Estado. Bueno, y saben, un factor que genera una violencia que de repente no es perceptible, pero que tiene al final este efecto, es la migración. Vean cuántas familias, y por eso insistimos en el hecho de que es la clase política la que tiene que darle certidumbre al rumbo del país, al rumbo económico del país, al rumbo social del país, al rumbo político del país. Vean, estaba escuchando el día de ayer que en la zona norte del país se perdieron solo el día de ayer, ya estaban anunciados obviamente que al cierre del año se iba a dar esta situación porque han bajado las compras en Estados Unidos para la industria de la maquila, se perdieron 1.500 fuentes de empleo. Estas personas van para la calle. ¿Y estas personas en la calle a qué? A nada. No van a encontrar un trabajo, el país no está generando fuentes de empleo, no se está trayendo la inversión, no se está atrayendo la reinversión o fomentando, motivando la reinversión en el país, no se está potenciando el campo y estas personas salen, pierden un empleo que lo han tenido fijo a través del tiempo y se van para los Estados Unidos, porque ese es el rumbo que buscan. ¿Saben qué pasa? Estos tienen hijos y los dejan a manos de sus madres, que son las abuelas de estos pequeños, dejan niños, niñas, y estos niños sin el sustento de sus padres, sin el rigor de sus padres, sin la orientación de sus padres, ¿a qué se van a meter? Si tienen cerca o en el barrio, en la esquina, alguien que los motiva, los incentiva, y de repente los involucra en una pandilla y se convierten en jóvenes de conducta irregular, la migración está generando un daño terrible. Por eso la invitación y la insistencia a la clase política que tienen que empezar a generar un país con mayor certidumbre, porque las situaciones no son nada favorables y el próximo año, Nicaragua ya tomó medidas para salirle al frente a esa recesión económica a la que ya tomó algunas acciones los Estados Unidos, y la inflación de los Estados Unidos ya viene hacia abajo, ya apunta hacia abajo. La de nosotros, de 10.44 que está en este momento, hay pronósticos que puede llegar al 11%, y esto es lapidario para una economía y para un país. Antes de irnos a la pausa comercial, conocemos otra de las gráficas que nos comparte el subcomisionado Eduardo Lanza, y esta tiene que ver... Sí, finalizo con esta gráfica, que es donde tenemos muchas preguntas que se hacen igual los ciudadanos y algunos medios de comunicación, que son los datos, ¿verdad? Los datos estadísticos que... recordemos que un dato estadístico, como bien lo dijo Migdonia al inicio, es algo que muchas veces no está vinculado con la percepción. Entonces esa percepción es importante que suba de manera positiva a través de nuestra presencia en las calles. Entonces tenemos 26 estructuras criminales desarticuladas. ¿Cómo sabemos que una estructura ha sido desarticulada? Porque el Código Procesal así lo establece. 2 o más personas que se vinculan para delinquir. Entonces generalmente esto sucede cuando son estructuras criminales independientes,
y lo tenemos en lugares como en departamentos de Olancho, departamentos del Paraíso, departamentos de Colón. Cosa muy diferente a lo que pasa en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Tenemos 538 personas detenidas. Estos sí son de estructuras criminales de maras y pandillas. Entonces, en lo que va de la fecha, que también estamos observando, aquí hablamos hace un momento de tejido social, es un gran número de detenidos en menos de 3 semanas, por delito, no por falta. Entonces estamos hablando de que de una u otra manera, esto, si bien es cierto, la estrategia es integral en este tema de la extorsión, y de a poco, hasta ahorita estamos en la fase 1, que es la operativa, pero de a poco necesitamos ir sumando otros autores a medida vaya transcurriendo el desarrollo de la estrategia para recuperar espacios públicos, que eso es fundamental en estas estrategias de prevención, de una u otra manera para que estas personas puedan desarrollar la libertad pues, de sus derechos en los barrios y colonias de una manera segura y que eviten vincularse a estructuras criminales. También tenemos 390 personas capturadas por orden de captura. Esto también es muy significativo porque estamos combatiendo lo que es la impunidad. Generalmente cuando capturamos a una persona por orden de captura quiere decir que hay un debido proceso diligenciado en un juzgado que compete. Entonces es responsabilidad de la Policía Nacional ejecutar estas órdenes de captura. Y en el contexto de este PCM 029 se ejecutaron 390 órdenes de captura. Finalizo con esta diapositiva que es muy importante transmitir los datos, y los datos nos deben de generar certidumbre. ¿Cómo logramos pues una percepción? La percepción es fundamental, que observemos también lo equilibrado de las notas. O sea, si observamos información por medios de comunicación masiva o por redes sociales, también busquemos observar lo que dicen los entes de seguridad del Estado para de esa manera validar nuestra forma de pensar y de opinar. Comisionado, hay personas, hay hondureños que no hay forma de hacerlos creer de que sí han bajado los homicidios por cada 100.000 habitantes, que hay una reducción, si no considerable, pero que sí tiende a la baja. Esto, ¿por qué? Porque les impacta de repente a ellos de cerca el delito, porque les robaron, porque sufrieron la muerte de un familiar, o cómo convencer a estos hondureños que dicen, no es cierto, y lo miramos en los mensajes que nos trasladaban a través de nuestras redes sociales, no es cierto, no ha bajado la delincuencia, seguimos igual o peor. Es un término muy común y muy recurrente en la calle. Sí, en ese sentido pues queremos decirle que en un mundo ya tan globalizado, los medios de comunicación como las redes sociales pueden tener un efecto muy positivo en las sociedades, como también puede ser negativo. Y muchas veces una cultura también arraigada que tenemos los hondureños, que los enfocamos casi siempre en lo negativo, y a veces nos dejamos llevar por las estrategias que tienen algunas estructuras criminales, que las estructuras criminales, la estrategia número 1 es la desacreditación de todos los operadores de justicia. ¿Por qué? Porque quieren sembrar esa incertidumbre para que las personas o la sociedad en general no acuda al auxilio mediante lo que es la denuncia. En ese sentido, nosotros siempre vamos a estar escuchando ese descrédito ante la autoridad. Hace 2 días nosotros pudimos mirar lastimosamente pues cómo un funcionario del orden perdió la vida. Y eso solo pasa en pocas horas. Después la gente se le olvida que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley y el resto de operadores de justicia corremos un riesgo flagrante cada minuto que pasa en nuestro país por la exposición, porque tenemos el compromiso, tenemos la cultura y tenemos la formación inclusive de arriesgar nuestras propias vidas para recurrir a salvarlas de un tercero. Entonces, en ese sentido, yo quiero concluir diciéndole a ustedes que el papel que juegan hoy en día los medios de comunicación y las redes sociales puede ser una filosofía que puede ayudar a desarrollar lo que es toda una sociedad. Bueno, como dice el expresidente Carlos Flores, es que creer o quedarse con la versión de las redes sociales es un riesgo terrible, porque bueno, nosotros ya sabemos con qué se maneja en las redes sociales, quiénes dan sus versiones en las redes sociales.
Así es que siempre nosotros le invitamos a que las opiniones que se pueda crear usted, la versión que pueda tener sobre un hecho en particular, sea de medios serios. Si usted considera que estos son medios serios, los medios convencionales, pues hombre, ahí está la información que se contrasta y que se traslada a la ciudadanía con sobrado rigor. Pero en las redes sociales, ahí cabe de todo, ahí hay espacio para todo, Víctor. Sin duda, cuando hablamos de la información objetiva que se presenta es que si son órdenes de captura, hay tantos capturados. Que si 21.000 plantas de marihuana destruidas es porque hay un sembradío que confiscaron y destruyeron. Eso es objetivo. Pero también en seguridad ciudadana se habla de seguridad subjetiva, que es la opinión de la gente porque ve o porque le ha pasado. Ve que en su barrio consumen droga, le da miedo. Ve que en su barrio hay venta ilegal de drogas y alcohol y que hacen fiestas a altas horas de la noche y terminan en disturbios y tienen que llamar a la policía, les da miedo. Eso es percepción. Entonces, además que ve en plena calle que hay muertes violentas en sacos, en sábanas, mujeres que han sido lanzadas a espacios públicos para enfrentar a la autoridad o para decir, mire, nosotros podemos hacerlo y no nos importa si hay lo que haya, ¿no? Hay un homicidio múltiple en un carro donde 3 personas, el esposo y otra persona más, que creo que era el suegro, murió y cuando se estaba lanzando la estado de excepción. La percepción es la opinión de la ciudadanía motivada por los hechos que le hayan pasado a ella o que le hayan pasado a su familiar, y por lo tanto siempre es superior a la seguridad objetiva. Por ejemplo, en el 2019 la encuesta de percepción de inseguridad y victimización que el UPAS desarrolló establece que el 89.9% de la población dice que este es un país inseguro a pesar de que se está reduciendo las tasas de homicidio. Bueno, y vean ustedes, otra situación que yo he visto con mucho pesar es cuando empieza la comunidad a familiarizarse con la violencia, con el crimen. Hay imágenes que me parecen supremamente dolorosas, y es que en un barrio en vías de desarrollo, barrio marginal, cuando se da una muerte, alrededor de la persona que perdió la vida, veo niños de 7 años, de 10, de 5, niños y niñas, ahí, testigos mudos de lo que pasó en ese hecho, y con una naturalidad, con sobrada naturalidad. Vean, eso va fomentando la violencia, la delincuencia. Ya se vuelven inmunes esos pequeños, no digamos los grandes, en ver esos hechos violentos en estas zonas en vías de desarrollo, en ciudades populosas de mayor concentración poblacional como San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y en todo el Valle de Sula. Yo creo que sobre esos temas, sobre esos casos también se tiene que trabajar. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Bueno, para aprovechar los minutos que nos quedan, su comisionado Eduardo Lanza, esta percepción de la gente, bueno, es bastante recurrente. Yo solo diría a los hondureños que lo peor que puede pasar con el tema de seguridad es que de repente por sentimientos políticos se politice esta situación, que alguien que no esté o no sintonice, no armonice, no vibre en la misma frecuencia con el gobierno de turno, todo le parezca malo, sino que hay que verlo con objetividad, porque sí se percibe que hay esta percepción en la gente de que no creen que hayan bajado los niveles de los homicidios por cada 100.000 habitantes, y también ponen en duda el trabajo, los resultados de la extorsión, la campaña, la lucha que han librado contra este flagelo social, su comisionado. Bueno, es muy importante transmitir a la población de que de una u otra manera estamos tratando, creo que por primera vez, de generar política pública, y la política pública tiene varios ejes, ¿verdad?, para que pueda cimentarse dentro de una sociedad.
Y en este sentido, la estrategia anti-extorsión, que hasta el momento es una estrategia, pues tiene 8 ejes que son fundamentales. Estamos en el eje número 1, que es el operativo, donde, como anteriormente dije, observamos muchos policías en las calles para que eso nos ayude a sumar la percepción positiva de los ciudadanos. ¿Esto y se puede considerar facetas o se pueden considerar como tales, facetas, pasos o niveles? Son pasos. A medida que transcurre el tiempo y el próximo año vamos a entrar a un tema que un ciudadano opinó, que es el tema, a través de CONATEL, regular el tema de las telecomunicaciones, el tema de los SIM card, la portabilidad numérica, a través de la Comisión Nacional de Bajincaje y Seguros vamos a regular el tema de lo que son las billeteras electrónicas, a través del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre vamos a reorganizar y reestructurar lo que es el transporte urbano, principalmente en Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, con la intención de que estos otros autores generen la certidumbre de que sea más seguro hacer todo este tipo de transacciones. Y lógicamente tenemos muchos indicadores que nos establecen que al existir el descontrol en algunas acciones, pues lógicamente son utilizadas para que las personas que cometen cualquier infracción penal o ilícito penal, pues se sumen a que les sea más fácil la comisión de los mismos. Comisionado, lo que muchos reclaman, lo que muchos resienten, porque es un trabajo que se hizo mucho tiempo atrás en el gobierno anterior, esto de limitar la comunicación en los centros penales. Algunos pues están argumentando de que desde ahí donde se están haciendo llamadas, donde se sigue coordinando el crimen organizado. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué es lo que ha fallado? Porque si hay comunicaciones dentro de las, o que salen de los centros penales. ¿A dónde ha estado la falencia o la falla en esto? Sí, bueno, en esta estrategia de combate a lo que es la extorsión, se está haciendo de una forma integral donde el Instituto Nacional Penitenciario tiene un eje fundamental que cumplir y es referido a ese tema, que se tiene que adquirir tecnología para poder neutralizar lo que son la telefonía celular. En ese sentido, pues todos esos pasos van complementados porque sabemos nosotros que el 80% de lo que es el delito de la extorsión se genera dentro de estos espacios, dentro de los centros penitenciarios. Para ello, pues ya está diseñada esa planificación, se están haciendo los controles, la adquisición también del equipo necesario que pueda neutralizar este tipo de llamadas y también se está negociando con algunas agencias de servicio telefónico, para poder neutralizar, porque como decía el comisionado Lanza, es a través de esas billeteras electrónicas que estas personas que se encuentran recluidos en los centros penitenciarios adquieren recursos. En ese sentido también es muy importante decir que la mayor parte de lo que son las estructuras físicas de los centros penitenciarios deben de cumplir los requisitos mínimos, como decía la licenciada, para que puedan las personas no solo estar pagando lo que es la condena, sino que se cumpla lo que es la rehabilitación de este delincuente o de esta persona que ha cometido un desafuero a la ley y cuando sea reinsertado a la sociedad pueda integrarse de una forma positiva. En 30 segundos, Migdonia, antes de irnos a la pausa comercial, bueno, ¿qué ha pasado con esta que ha sido una oferta de las empresas de la telefonía telefónica de los gobiernos de turno? Vea la fecha que estamos. Esto no es nuevo, ya tiene como creo que se anunció hace unos 8 o 10 años de que se iba a bloquear las señales telefónicas en los centros penitenciarios, pero continúan saliendo llamadas de estos lugares. Sin duda es una responsabilidad compartida de las empresas de telefonía celular, Tigo y Claro, que son las únicas, de el no bloquear las señales. Y ese se vuelve un problema porque poco o nada pueden hacer las instituciones de seguridad pública y de defensa incluso para que se pueda allanar este camino. Por eso es que es importante la responsabilidad compartida. Ellos tienen que establecer las acciones para que este delito de la extorsión no siga saliendo de las cárceles. Y vea,
hay un problema en las cárceles, como por ejemplo en Intibucá, en La Esperanza, está en medio de la ciudad. ¿Cómo bloqueas en medio de la ciudad? O en Puerto Lempira y otras ciudades que las cárceles están también en medio de la ciudad, precisamente porque hay que sacarlas para que tengan. El punto también de esto es que las cárceles son, primero, almacenes, luego escuelas de crimen, y segundo, tienen un autogobierno. Por eso es que ponía puntualmente el hecho de los homicidios múltiples que ocurren ahí. Ahí es el problema de las llamadas telefónicas, pero también es el ingreso de drogas y armas a esos centros penitenciarios. El control de las cárceles se vuelve un problema en el país. Esperamos que ahora con que ya las está administrando de nuevo la Policía Nacional en ese desfase, para que el Instituto Penitenciario al fin asuma la responsabilidad que les corresponde con los privados de libertad, pueda establecer medidas que le permitan la rehabilitación y la reinserción social, que es lo que no se hace. Bueno, y está claro que el problema de las cárceles no es un problema de infraestructura física, es un problema humano. O sea, las cárceles, hay cárceles en el país que son de máxima seguridad, sí, físicamente, pero lo serían si el personal, el recurso humano vibra en esa misma frecuencia, pero no está pasando eso en el país. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos para las conclusiones finales del programa del día de hoy. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y bueno, aquí tenemos los titulares en tunota.com. La abogada Selma Estrada, tras pelea en el Congreso Nacional, no hay capacidad intelectual en diputados, dice la abogada Selma Estrada. Pues es una reconocida profesional del derecho en el país. Brasil sigue líder en el ranking de la FIFA. Mira dónde se ubica la campeona argentina, pese a ganar el Mundial. Esto es en el campo deportivo. Brasil sigue liderando el primer lugar en el ranking de la FIFA. Y lo que les decíamos en un tramo del programa, pronostican lluvias para 3 regiones de Honduras previo al ingreso del Frente Frío. O sea que vamos a tener lluvias y vamos a tener frío también. Este es otro titular de tunota.com. Hondureña huyó del país tras ser amenazada, ahora mendiga en calles de México. Bueno, otra de las facetas de la violencia y la delincuencia en el país. tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, estamos en la recta final prácticamente ya para las conclusiones finales. Su comisionado Eduardo Lanza, subdirector de la DIPANCO, bueno, gracias por aceptar la invitación, por darnos a conocer cuáles son los alcances y los logros que se ha tenido con este programa o esta lucha frontal contra la extorsión en el país. 30 segundos. Sí, no, gracias a usted por la invitación y de podernos dar la oportunidad de transmitir la información a todo el pueblo hondureño. En ese orden de ideas, en este poco tiempo que nos queda, pues decirle a los ciudadanos que es muy importante que denuncien al número 143, es una denuncia anónima, o igual hacerlo de manera presencial en los lugares donde tenemos presencia física como DIPANCO. Es muy importante denunciar porque de esa manera podemos investigar y perseguir el delito según lo que se establece en el Código Penal y Código Procesal Penal. Es muy importante hacer esta diferencia porque si es infragante, pues la policía actúa ahí de oficio, porque ahí mismo tenemos al agresor y tenemos la víctima. Pero en la mayoría de casos es muy importante denunciar. Y si usted utiliza un espacio y un medio de comunicación para hacerlo, también debe darse cuenta que debe hacerlo, también va a dar redundancia de palabras, al 143 o a una instancia de una oficina policial. No solo que quede esa información en los medios de comunicación masiva. 143 es exclusivo para el caso tema de extorsión. El tema de extorsión. La línea 143, comisionado Eduardo Turcios, director de la Policía Preventiva. Sí, muchas gracias. En efecto, pues queremos decirle a la sociedad que el éxito de la prevención y el combate a lo que es la violencia pasa por la intervención de todos los sectores del Estado
para poder intervenir aquellas comunidades donde son víctimas de la delincuencia común, de las pandillas y del crimen organizado. Tratándolo de una forma integral, creo que vamos a tener los éxitos y los resultados que toda la sociedad espera. ¿Mantienen la petición de ampliar en lugares y en tiempo este estado de excepción? Mire, nosotros como Policía Nacional hemos recibido algunas solicitudes de algunos gobiernos locales que están solicitando que se extienda a esos lugares lo que es el estado de excepción. A solicitud de ellos se está reuniendo lo que es el directorio estratégico para poder determinar la aplicación e implementación de este estado de excepción en algunos lugares. Alcaldes que piden que llegue a sus comunidades el estado de excepción, aun y cuando ellos tienen también la potestad a través de una ordenanza municipal, pero quieren tener el respaldo y el calor de las autoridades, en este caso de la policía y de toda la fuerza del orden del Estado. Licenciada Migdonia Yestes. Creo que aparte de la denuncia, que es importante que la ciudadanía la establezca, debe haber respuesta del Estado y de ahí se requiere la investigación científica criminal que dé cuenta de qué es lo que está pasando. Pero también que se deben establecer políticas de prevención. Hay que preguntarles a esos alcaldes que están pidiendo que llegue el estado de excepción, cuáles son las estrategias de prevención de violencia que están desarrollando en sus municipios, porque la seguridad es una corresponsabilidad de las alcaldías municipales, del Estado a través de la Policía Nacional y de las organizaciones de la sociedad civil que apoyamos y que apoyan mucho, pero también de la población y por lo tanto estrategias de prevención y no solo pedir el control del delito que es el estado de excepción en este caso, porque lo que hay es la atención y la focalización al fenómeno precisamente ahí por la extorsión, pero luego estrategias de prevención para enseñarle a la ciudadanía muchas veces no hay ninguna. El acceso de la justicia es importante especialmente para las mujeres y que ahí haya sanción y reparación de las víctimas o sobrevivientes. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos los que han estado con nosotros en el programa del día de hoy. Hasta aquí el programa de Frente a Frente este jueves 22 de diciembre del 2022. Los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5 en línea.